sin lugar a duda, en el panel previo abordamos temas de vanguardia. La inteligencia artificial es una herramienta más, hay que comprenderla y hay que aprovecharla. Muchas gracias a quienes participaron en este panel: Emilio Saldaña, a Félix Castro, Antonella Stringini y Sara Hirsch. A continuación, tendremos el panel 3, denominado Innovaciones Tecnológicas y sus aplicaciones en la justicia penal a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este panel estará moderado por Úrsula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso. Además participará Marco Fandiño Castro, director de estudios y proyectos del Centro de Justicia de las Américas. María Fernanda Rodríguez, Senior Fellow del Centro sobre la Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Y Nora Lucy, coordinadora del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. En este panel se abordarán los temas de cambio en la justicia a partir de la pandemia por el COVID-19, las innovaciones tecnológicas en el campo de la justicia penal, implicaciones y beneficios del empleo de nuevas herramientas tecnológicas en un mundo post-COVID-19 y los retos para ello. Le damos la palabra a Úrsula Indacochea. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Úrsula Indacochea, soy directora del programa de Independencia Judicial de DPLF y voy a moderar este panel sobre innovaciones tecnológicas y sus aplicaciones en la justicia penal en el contexto de la pandemia por COVID-19. Sin duda, la pandemia afectó muchísimos servicios públicos y actividades económicas y la justicia no fue una excepción. La suspensión inmediata de los plazos procesales, la reprogramación de actos procesales importantes como audiencias, por ejemplo, dieron paso a una definición de lo que se necesitaba resolver de manera urgente. Entonces los sistemas de justicia emprendieron la tarea de atender las urgencias echando mano de innovaciones tecnológicas o herramientas tecnológicas que en muchos casos ya venían funcionando de manera excepcional, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la celebración de audiencias telemáticas o la utilización de mecanismos virtuales para presentación de demandas y denuncias. Sin embargo, dentro de este universo de lo urgente, la justicia penal tuvo cierto protagonismo. La necesidad de proteger la libertad personal de los imputados y de resolver su situación procesal, digamos, puso en el centro de la discusión cómo continuar con estas innovaciones respetando las garantías procesales, el derecho a ser oído, el derecho de defensa, pero también garantizando el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, sobre ese tema vamos a conversar hoy con dos expertas y un experto, porque pues sin duda las innovaciones tecnológicas han llegado para quedarse y suponen enormes desafíos que todavía hay por conversar. Entonces voy a hacerles una primera pregunta a nuestros panelistas que ya fueron presentados por nuestro maestro de ceremonias, y es una pregunta en común para los tres, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores retos para la justicia penal frente al COVID-19 y cómo la innovación tecnológica contribuye a enfrentar estos retos y para crear un sistema de justicia mucho mejor, más eficaz, más independiente? Empezaremos con Marco Fandiño. Adelante, Marco, bienvenido. Muchas gracias, Úrsula, por tu presentación. Es un gusto saludarlas, Úrsula, Nora, María Fernanda, compartir con ustedes en este panel. Agradecer a Cristel Rosales de México Evalúa por la invitación a participar en este foro. En estos minutos que me das, Úrsula, para de alguna forma tratar de caracterizar cuáles han sido los tres principales desafíos que a nivel latinoamericano los países de América Latina han tenido a la hora de incorporar
las tecnologías a la justicia penal en específico, me gustaría hablar de los tres siguientes temas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con interoperabilidad y coordinación entre las distintas instituciones. En segundo lugar, me gustaría dirigirme directamente a la incorporación de las tecnologías en la tramitación del proceso judicial y finalmente a cómo entendemos que podría funcionar una oralidad en materia penal en un contexto telemático o de audiencias virtuales. En el primer punto relacionado con interoperabilidad, lo que hemos visto es que aquellos países que todavía habían mantenido las instancias a cargo del monitoreo de las reformas procesales penales y que no los habían debilitado, como por ejemplo el caso de México, en donde una vez está entrando en funcionamiento en todo el país el sistema acusatorio, se deja de funcionar el órgano a cargo de la implementación, en este caso la CETEC. El caso de Chile también es semejante, porque si bien existe una unidad coordinadora de la reforma procesal penal muy fuerte a los años de la implementación de este sistema, después se convierte en una institución mucho más burocrática, mucho más separada del funcionamiento cotidiano de la justicia penal. Pero aquellos países que tenían robustas instancias de coordinación entre las instituciones que permitían identificar problemas y tomar medidas inmediatas, obviamente pudieron tener una mejor respuesta. A eso me gustaría agregar una complejidad que tiene que ver con que la pandemia del COVID-19 también generó una serie de procesos políticos y sociales en muchos países. Y gran parte de nuestros países, sobre todo en materia penal, ese problema tuvo que ver con alteraciones del orden público, crisis social, manifestaciones, protesta y, por lo tanto, una nueva complejidad añadida a la de la pandemia tuvo que ver con cómo el sistema penal daba respuestas a este tipo de problemáticas sociales. En un estudio que realizamos CEJA precisamente con DPLF y con la Universidad de Chile constatábamos esto. En primer lugar, una defensoría penal pública que sí que logró dar una respuesta en comisarías en plena pandemia con la finalidad de garantizar acceso a la asistencia jurídica gratuita. Por el contrario, vimos una fiscalía que con carácter general no logró llevar adelante investigaciones en tiempos razonables y que por el contrario los datos que ha mostrado hasta el momento en 2 años han tenido que ver con bastante impunidad. Y por otro lado, también se constataba dificultades a la hora de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, muchas de ellas que todavía no habían podido siquiera recibir una entrevista. Hablamos de este tipo de desafíos en plena pandemia, con crisis sociales en muchos países que sin lugar a dudas suponen una gran complejidad para todas las instituciones del sistema penal. En segundo lugar, en cuanto a la tramitación de los procedimientos, ya habían una serie de iniciativas que en la gran mayoría de países han venido funcionando con distintos grados de implementación o de éxito. En Chile, por ejemplo, desde el 2015 se cuenta con una ley de tramitación electrónica que permite tener una oficina judicial virtual, que permite también que los abogados y abogadas puedan presentar los escritos desde sus despachos y que por lo tanto no tengan la necesidad de presentarse en tribunales. Y bueno, esto es algo que con distintos grados de implementación en distintas etapas del procedimiento, la mayoría de países ha incorporado alguno de estas innovaciones. Como están Nora y María Fernanda, hay experiencias en Argentina, en varias provincias, en Ciudad de Buenos Aires cuentan también con experiencias de expediente judicial electrónico, probablemente ellas nos van a poder ilustrar más al respecto de las innovaciones en Argentina, pero podríamos constatar que muchos otros países de la región también han avanzado en estas estrategias. Y para finalizar, el gran debate que para mí es muy interesante que se ha venido dando relacionado con cuáles son los límites y sobre todo las advertencias que tenemos que realizar en cuanto a la posibilidad de que las audiencias públicas, orales y contradictorias se puedan finalmente celebrar a través de estos métodos. Yo creo que ahí hay que atender específicamente a las distintas problemáticas que puede tener cada audiencia. Diversas ONGs de América Latina solicitaron reuniones y realizaron actividades con la Comisión Interamericana, donde se puso en conocimiento que se estaban constatando dificultades
a la hora de generar las reuniones entre el abogado defensor y la persona imputada, dificultades también específicamente en contextos de posibles torturas, donde evidentemente el carácter telemático de una audiencia pudiera, ¿verdad?, generar algún tipo de dificultad desde el punto de vista de la constatación de estas situaciones, y finalmente todo lo que tiene que ver con la generación de protocolos, que fue una respuesta que se fue dando en muchos países. Inicialmente, al inicio de la pandemia, fueron pocos los que tenían los protocolos, pero en todo este tiempo ya han existido muchos protocolos relacionados con cómo sí se pueden realizar todo tipo de audiencias de manera telemática, pero obviamente dentro de una serie de condiciones, dentro de una serie de limitaciones y una serie de aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta, donde hay bastante que ya se ha dicho, que ya se ha publicado y que ojalá en el siguiente bloque podamos seguir conversando. Bueno. Muchas gracias, Marco. No, sin duda es importantísimo saber que los retos no solamente son técnicos ni están en términos de eficiencia, sino también retos en materia de derechos, ¿no? Mirar estas innovaciones desde una mirada de derechos humanos. Le paso la palabra entonces a María Fernanda. Bienvenida y gracias por acompañarnos, María Fernanda. No, muchas gracias, un placer realmente estar aquí hoy en el segundo Foro Internacional sobre Innovación en la Justicia, México. Agradecer esta posibilidad del espacio de participación para Pathfinder que nos ofreció Cristi Morales y por supuesto la posibilidad inigualable de compartir este panel junto con Nora, con Úrsula y con Marco. Yo tenía una presentación, pero bueno, si no la pasamos no hay ningún problema. En primer lugar, quiero contextualizar de alguna manera el trabajo que estamos haciendo de Pathfinder para poder explicar desde qué visión vamos a hacer un análisis sobre este tema tan fundamental, que es el que estamos tratando en este panel, y luego quisiera referirme un poco brevemente a la justicia y el impacto a la pandemia y a las necesidades de justicia de las personas, y finalmente un enfoque de justicia centrada en las personas, referirme desde este lugar a los desafíos de la innovación en materia penal. Entonces, como todos saben, el objetivo 16 de la Agenda del Desarrollo Sostenible fue un objetivo sumamente innovador en la Agenda del Desarrollo Global y como tal representó un enorme desafío, y por esta razón un grupo de países se unieron como pioneros y desarrollaron una hoja de ruta de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que delimitó de alguna manera estrategias y un plan para poder alcanzar los ODS 16. La justicia sin duda fue una prioridad y por ello, ya que era uno de los componentes del ODS 16, de los 3 componentes, y se estableció un grupo de trabajo específico para identificar estrategias y planes que nos permitieran de alguna manera promover el acceso igualitario a la justicia. Este grupo de trabajo estuvo liderado por Argentina, por el Reino de los Países Bajos y Sierra Leona, y junto a The Elders, y es un grupo que junto con organizaciones internacionales se unieron en un proceso que terminó en una publicación y en un reporte que se llamó Justicia para Todos, junto con otra serie de reportes muy específicos sobre justicia transicional, sobre mujeres y sobre niñas. Este grupo de trabajo definió una primera estrategia que entendíamos vital, que fue determinar la brecha de la justicia, y la verdad que el trabajo dio un número un poco espeluznante, ¿no? Se determinó que la gente, hay una brecha enorme entre lo que recibe la gente como justicia y lo que realmente necesita, y se habló de un número de 5,1 mil millones de personas excluidas de las oportunidades sociales, económicas y políticas que brinda la ley, ¿no? Pensemos que somos 7,8 billones de población mundial, ¿no? Este número nos impuso, sin duda alguna, un imperativo moral vinculado a poder cerrar esta brecha, y por lo tanto resulta necesario producir evidencia de lo que funciona, de cómo incrementar el acceso a la justicia a las personas. De alguna manera, para poder hacer esto, necesitamos entender cómo resolver y cómo prevenir los problemas de justicia a las personas. Ahora sí, un poco diciendo desde dónde venimos, voy sobre el segundo punto, que es cómo impactó la pandemia en el acceso a la justicia a las personas y cuál fue el impacto en los sectores de justicia y el sector justicia.
Sobre este tema producimos una serie de resúmenes que estuvieron vinculados a la emergencia de salud pública, la crisis económica y el nuevo contrato social. Entonces, básicamente la crisis de la COVID-19 produjo una crisis triple. Por un lado, los problemas de justicia se han incrementado debido a la emergencia de salud pública, la crisis económica y el impacto social del virus, y en paralelo, los actores del sistema de justicia, como bien referían Úrsula y Marco, se enfrentaron a restricciones que limitaron su habilidad para responder. La no presencialidad, no poder tener el curso regular de procedimientos. Entonces la labor del sistema fue realmente muy restringida. Y tercero, debido a la crisis económica, hay una gran ausencia de fondos en todos los ámbitos y por supuesto incluido en el sector público, entonces las innovaciones son por lo tanto mucho más difíciles a veces de llevar a cabo. El resultado de esta triple crisis es que debemos hacer más con menos, terrible misión, y por lo tanto proveer más acceso a justicia con menos recursos, y esto es solo posible si aplicamos tres cosas: innovación, creatividad y colaboración, indispensable en este contexto. Entonces hablamos ahora sí del punto de la innovación. La crisis de la COVID se presenta como una oportunidad para modernizar la administración de los sistemas de justicia. Como bien sabemos, la primera respuesta de los poderes judiciales, los ministerios públicos, fue cerrar sus puertas al público, suspender audiencias, plazos, limitar las presentaciones en soporte papel, y una serie de prácticas que por un lado fueron dispuestas para mitigar la propagación del virus, pero que privaban del servicio de justicia a la población. La extensión de la pandemia demandó una rápida respuesta adaptativa a las nuevas circunstancias que permitiera continuar con la provisión del sistema de justicia. Entonces, las medidas dispuestas por las Cortes Superiores, Tribunales y Ministerios Públicos pusieron en evidencia también, y esto es importante reflexionar, que la infraestructura tecnológica estaba ya en la mayoría de los casos preparada para ser utilizada en forma remota. Que era posible utilizar la firma digital, subir al sistema las constancias digitalizadas, si bien no es lo ideal, pero es un camino posible para la tramitación digital, realizar audiencias por plataformas tecnológicas y cargar sus registros, es decir, que en menor o en mayor medida existían los recursos tecnológicos necesarios para operar en forma remota con una mínima presencia física. Esto puso en evidencia que los sistemas de justicia entonces disponían de los recursos para avanzar en la gestión digital del caso, y que si no ocurrió antes fue debido a la falta de los consensos necesarios o de la decisión institucional o la resistencia que tiene el sistema a trabajar en la innovación. Ahora bien, la utilización de esta tecnología debería permitir restablecer el funcionamiento del sistema de justicia, pero a la vez, y esto que hablaba recién Marcos, tenía que velar porque todo este proceso fuera muy respetuoso de las garantías vinculadas al debido proceso, sobre todo en tema penal, y por eso en líneas generales se comenzó con la obligatoriedad de la firma digital, el expediente judicial electrónico, la regulación de la modalidad del trabajo remoto, que fue todo otro desafío para la justicia, la firma digital, los canales de denuncias tan relevantes online, ya sea a través de mail y respuestas inmediatas, a través de los sistemas de 0800, la mesa de entrada digital. Y para esto se pusieron, por supuesto, a disposición los medios tecnológicos, el enlace de BPM, en el acceso remoto a los sistemas operativos de gestión, plataformas de videoconferencias, la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de la gestión. Finalmente, lo que tuvo que evaluarse, como bien refería recién Marcos, con mucho mayor intensidad fue el formato de la audiencia por videoconferencia. Una gran preocupación que estuvo vinculada a cómo salvaguardar las garantías constitucionales en un proceso penal cuando el juicio oral no se podía hacer ya de manera presencial. Y como sabemos, en el juicio oral penal, la inmediación es un principio que es basal y que tiñe de legitimidad al sistema. Y por eso, en líneas generales, lo que se trató de resolver, cómo se trató de resolver esta tensión fue estableciendo guías muy precisas de cómo hacerlo, de cuáles eran los casos que se podían hacer, en cómo garantizábamos la conectividad, la participación, la presencia del defensor en el centro carcelario para controlar que no hubiera ninguna
coerción sobre el imputado, ¿no? Creo indudablemente que muchos de los cambios introducidos son una gran oportunidad para los sistemas de justicia para poder avanzar hacia la gestión digital del caso, pero que tenemos muchos desafíos que, bueno, seguiremos en la próxima fase conversando sobre este punto puntual. Gracias, María Fernanda. Sí, sin duda, el establecer todos estos mecanismos es un enorme desafío, pero también se puede innovar, digamos, desde el lado de la comunicación del sistema de justicia con los usuarios para poder aprender a usar todos estos mecanismos, ¿no? Voy a darle entonces ahora la palabra a Nora Lucy. Muchas gracias por acompañarnos, Nora. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Úrsula. Un placer estar compartiendo el panel con Marco y con María Fernanda. Gracias a México Evalúa por esta oportunidad que nos dan de poder hacer algunos comentarios. Bueno, la verdad que no hay mucho más que uno pueda agregar a las excelentes presentaciones de quienes me precedieron en la palabra. Yo, si ustedes me permiten, voy a tratar tal vez de hacer algunos comentarios que están un poco más orientados a algo que tanto Marco como María Fernanda mencionaron, y que tiene que ver con la situación de adaptabilidad, ¿no?, frente a la pandemia. Si uno mira en todo el mundo, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo, frente a la irrupción de la pandemia, la reacción inicial fue obviamente la suspensión de plazos, como se mencionaron, el cierre de los tribunales, dejando siempre, por supuesto, como excepción los temas urgentes, ¿no? El tema en los casos penales del detenido, en el caso de los temas de familia, cuestiones de guarda y de definición en procesos de alimentos, en fin. En las distintas jurisdicciones se tomó en consideración, digamos, lo urgente, ¿no? ¿Qué es lo que, y esto, bueno, hay reportes muy interesantes tanto de la OCDE como de otras instituciones de países desarrollados que también uno tiene que, digamos, hemos visto que también han necesitado reaccionar rápidamente y tener esa capacidad de adaptación. Ahora bien, en realidad de innovación y tecnologías no solamente es clave por la pandemia. Lo que nosotros entendemos es que en definitiva lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia la necesidad de aprovechar las herramientas tecnológicas, las tecnologías digitales para la provisión de bienes y servicios públicos, entre ellos temas de justicia. Y tal vez puso en evidencia situaciones, como mencionaba María Fernanda, de brecha en términos de acceso a justicia, que también en términos de acceso digital quedaron totalmente evidenciados, ¿no? No es solamente un tema de la necesidad de que el sector justicia tenga la infraestructura tecnológica y la capacidad de prestar ese servicio de manera remota, sino también que tanto las víctimas como en el caso de materia penal como los imputados, también se les garantice la posibilidad de una participación y de ejercicio de sus propios derechos. En el caso de Argentina y los países que son federales, como ustedes saben, es muy difícil hacer una evaluación porque lo que uno ha visto es que el avance de la utilización de las tecnologías digitales en la justicia es bastante desigual dependiendo la jurisdicción que uno quiera mirar. En términos generales vimos una cierta disminución muy severa en el año pasado en la prestación de servicio, y donde los jueces y magistrados, si bien iban, una vez que se establecieron los protocolos, a sus despachos, todo el personal de apoyo, digamos, de empleados judiciales en general no acudían a los juzgados. Esto lo que hemos visto es que ha implicado también una carga enorme y una responsabilidad enorme en magistrados y juzgados que han tenido que, de alguna forma, continuar prestando el servicio. Ustedes tienen que pensar que en algunos casos uno lo que podía ver es que se había pasado de la justicia analógica
a la justicia electrónica, haciendo estas disquisiciones que no son menores, ¿no? El paso a la justicia digital, que implica la eliminación total del papel, yo les diría que no se ha alcanzado en varios países de la región, ciertamente en Argentina es un proceso que está encaminado. Creo que en ese sentido la pandemia, como lo que hizo fue agilizar esos consensos que mencionaba María Fernanda, esa necesidad de consensos para que el servicio de justicia se prestara. Pensemos que desde el punto de vista democrático, de la legitimidad de la democracia, un poder judicial claramente no debe paralizar su prestación de servicio en el marco aún de pandemia, porque como bien mencionaba Marco, aparecieron también otros desafíos derivados de la situación de emergencia, como aumentos de violencia, como cuestiones también que impactaban en las compras de emergencia que hacían los estados y los procesos de corrupción, en fin. Entonces yo lo que, digamos, un poco como para cerrar estos primeros comentarios, creo que el desafío fue para todos los países. La gran diferencia que uno ve es en la capacidad de respuesta de los poderes judiciales, dependiendo del nivel de digitalización que ya tenían al momento que irrumpió la pandemia. Si bien en términos generales uno ve que la justicia no podemos hablar todavía de una justicia digital general o generalizada, sí es cierto que hay honrosas excepciones, y nosotros desde PNUD Argentina hemos podido sistematizar un caso en el cual un juzgado justamente penal y de faltas y contravenciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, continuó prestando sus servicios de manera totalmente cotidiana, regular, o sea, no tuvo una interrupción de servicio. Así que nosotros lo que hicimos fue investigar y ver cuál es la razón por la cual, digamos, cuáles eran las condiciones previas que tenía ese equipo del juzgado para haber podido prestar la pandemia ininterrumpidamente, sobre todo durante el largo periodo de restricción ambulatoria que hubo en Argentina, ¿no? Y como ustedes saben, es uno de los periodos tal vez más largos en esta pandemia, ¿no? De manera comparativa. Así que yo no quiero, ya mi tiempo terminó. En el próximo bloque podemos contar algunas de las herramientas que entendemos fueron útiles y tal vez conversar sobre qué es lo que falta, ¿no? Gracias. Gracias a los tres. Bueno, quisiera un poco pasar a la segunda ronda, también como afinando una pregunta que era un poco más amplia sobre cuáles son los obstáculos, porque hay obstáculos, digamos, para la prestación del servicio de justicia eficaz, pero también hay obstáculos, por ejemplo, para la innovación. Entonces yo quiero que pensemos en los obstáculos para la innovación y sobre la naturaleza de esos obstáculos, ¿no? Obstáculos económicos, culturales, políticos. Quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que son los principales obstáculos a la innovación y cómo creen que se pueden resolver. Entonces seguimos con el mismo orden, empezando por favor con Marco. Adelante. Muy bien. Bueno, en términos de obstáculos, yo creo que de la exposición de Nora y de María Fernanda ya identificábamos varios que tienen que ver con, en algunos casos, una falta de proactividad que ha existido no de ahora, sino de larga data en los poderes judiciales a la hora de incorporar las tecnologías. Lamentablemente ha seguido existiendo una visión de los procesos judiciales muy ritualista, muy burocrática, y por lo tanto yo diría que gran parte de los obstáculos tienen que ver con las propias dificultades de las instituciones judiciales para llevar adelante innovaciones en el ámbito de justicia. Pero me gustaría poner el foco en otro tipo de obstáculos, los obstáculos relacionados con el cumplimiento de los derechos y de las garantías en el contexto del proceso judicial. Yo creo que debemos situar el foco en cómo aseguramos que si bien la justicia
telemática, la justicia digital puede ser utilizada en el contexto de un proceso judicial, debemos ver cómo esto afecta a problemas específicos. Y en la actualidad ya se están constatando en aquellos países que vienen realizando audiencias de manera telemática problemas relacionados con el derecho a defensa, con el derecho a asistencia jurídica gratuita, con la posibilidad de que las personas imputadas puedan tener una reunión adecuada con tiempo anterior a la audiencia telemática. Ahí hay altas dificultades que se están constatando y que para mí esos deberían ser algunos de los obstáculos sobre los cuales pudiésemos conversar. Otros obstáculos tienen que ver más bien con aspectos más técnicos, con aspectos relacionados con, por ejemplo, el derecho a contradicción de la prueba, la posibilidad de que se puedan realizar de manera adecuada las técnicas de litigación, la realización de examen y contraexamen a testigos y peritos que de alguna forma es una de las grandes herramientas para generar información de alta calidad en el proceso. De alguna forma se prenden las alarmas cuando no se puede garantizar a través de medios telemáticos este tipo de herramientas de litigación, o cuando pudieran ser de alguna forma esquivadas a través de trampas como por ejemplo la lectura de documentos o, por ejemplo, la posibilidad de compartirle información al testigo que está al punto de declarar. Otros obstáculos tienen que ver con la propia inmediación, que ya han mencionado mis compañeras de panel, que tiene que ver con la dificultad que tienen las autoridades judiciales para de alguna forma extraer información valiosa de la audiencia. Se rompe este principio de inmediación si no se cuenta en muchos casos con la presencialidad. Y no tanto desde la lógica de los derechos humanos y de los derechos de las personas imputadas, sino también como el derecho de acceso a la justicia de las personas en general y de las víctimas en el proceso penal en particular. Creo que también debemos identificar ahí obstáculos de brecha digital, obstáculos también en aquellos mecanismos que no son de carácter judicial, ya que si bien hemos visto que una de las respuestas del Poder Judicial fue inicialmente cerrar los tribunales ante la pandemia, ¿qué decir de los otros servicios no judiciales como mecanismos colaborativos de solución de conflictos, instancias de información, de orientación jurídica? Eso es algo que se ha constatado también que ha sido en muchos países suspendido durante mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que tanta cantidad de obstáculo que hay debe llevarnos a hacer algunas reflexiones. Yo creo que la reflexión tiene que ver, ya cerrando, con que la justicia telemática, la justicia a través de métodos digitales es completamente válida, es completamente legítima, pero tenemos que preguntarnos también cómo identificamos el sistema judicial como un servicio público que de alguna forma pueda garantizar un funcionamiento esencial. Es decir, que puedan existir algunos mínimos que pueden tener que ver con la protección de determinados derechos constitucionales, con situaciones de especial urgencia como la materia penal, como las materias familiares, en donde en contextos incluso de crisis y de graves estados de excepción constitucional debiera haber un mínimo de este servicio público de justicia al cual no pudiéramos prescindir y del cual no debiéramos privarnos. Esa es otra pregunta para cerrar mi intervención. Muchas gracias, Marco. Le doy la palabra entonces a María Fernanda con la misma pregunta. Bueno, básicamente yo creo que el gran obstáculo que existió y que persiste siempre en el Poder Judicial es la gran resistencia que tiene el Poder Judicial a los cambios, ¿no? Coincido plenamente con Marco que entonces tendríamos que definir dónde, la verdad que ya no podríamos discutir el no a la digitalización, y creo que tiene que ver con el trámite del expediente, con la firma digital, con la posibilidad de la cooperación, con el trámite electrónico de solicitudes de asistencia jurídica mutua, con el reconocimiento de la validez de la prueba documental recibida por medios electrónicos,
con la inteligencia artificial facilitando el análisis de la sistematización y la divulgación de la jurisprudencia, es decir, lugares donde no hay ningún ruido para no trabajar de manera más eficiente con la tecnología. Ahora, desde el lugar que me toca hoy hablar, que es de un grupo de trabajo que lo que busca es promocionar fuertemente la posibilidad del acceso a la justicia efectiva y material de las personas, nosotros hemos pensado siempre como, bueno, ¿qué posibilidad interesante tiene la construcción de la innovación de las herramientas tecnológicas si la pensamos desde una justicia centrada en las personas? Es decir, si ponemos la innovación, estas herramientas, con este foco en el centro. Es decir, cuando tenemos que trabajar sistemas de consulta por parte de los usuarios del sistema y podemos aplicar muy valiosas herramientas digitales, tenemos que preguntarnos, ¿esto puede entenderlo la gente? ¿Es accesible para toda la comunidad? En definitiva, la forma en que estamos formulando esta tecnología y esta innovación le va a permitir acceder a la justicia. Tenemos que tener presente que no todos pueden utilizar de manera eficaz la computadora, las brechas subjetivas de conocimiento, las barreras que hay en orden a la conectividad. El segundo principio creo que es hacer foco en la realidad de las vidas personas y sus experiencias. Bueno, hay herramientas que pueden ser sensibles al conflicto, en el enfoque que utilizan, que pueden promover o reducir la escala del conflicto, y estas ideas tienen que estar en nuestra cabeza cuando vamos a aplicar tecnología al servicio de la gente. Indudablemente necesitamos mejorar el acceso a la justicia, y en este sentido la pregunta que a veces me hago es si digitalizo los procesos tal como hoy existen, frente a una información que nos dice que hay 5.1 billones de personas excluidas del acceso a la justicia, bueno, no sé si estaré haciendo lo correcto. Tal vez podríamos utilizar el proceso de digitalización, el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas como una oportunidad cualitativa, no solo como una herramienta tecnológica para mejorar ese acceso a la justicia y la forma en que los sistemas de justicia les sirven a las personas. El cuarto punto que me parece interesante pensar es que necesitamos una justicia que trabaje de manera holística y que coordine su trabajo con diferentes actores en este gran ecosistema que es el sistema de justicia, y en ese sentido podríamos hacer uso de tecnologías muy valiosas que puedan apoyar esta colaboración. Pensemos, no sé, temas de violencia doméstica, donde necesitamos tramitación de subsidios, donde no solo la actividad judicial descansa en lo que pueda hacer el Poder Judicial, sino que requiere de acciones conjuntas con los poderes ejecutivos de los países y con los servicios que esto provee. Uno de los grandes desafíos es crear soluciones estandarizadas, pero a su vez que permitan producir singularidad, ¿no? Si hacemos formularios para que la gente pueda hacer consultas, para que pueda preguntar qué sucede si no puede hacer uso de una opción porque ninguna de ellas le parece encajar su problema, o porque de pronto no puede comprender la dimensión legal del problema que tiene que afrontar. Bueno, todas estas cuestiones me parece que son súper importantes. ¿Cómo hacemos para que la tecnología nos dé datos para aprender y para mejorar ya sea en estudios de criminalidad y en política criminal, pero también para que esa tecnología nos haga un salto cualitativo que nos permita proveer servicios centrados en las personas y que hagan la posibilidad del acceso a la justicia una realidad material, que salgamos de esto del discurso de los derechos y la realidad del derecho para las personas? Y por último también, que creo que es esencial, empezar a trabajar a través también de esa tecnología de lo que es este concepto de justicia preventiva, aprendiendo de los problemas que enfrentamos en los casos individuales, estudiando cuáles son los cuellos de botellas y haciendo análisis sobre las regulaciones, sobre lo que producen las leyes. Creo que entonces el gran desafío que tenemos en la utilización de la digitalización es proveer un mejor sistema de justicia,
y la pandemia la verdad que nos ha obligado a la innovación, a una velocidad impensada, y creo que tenemos una gran oportunidad para poder hacer la diferencia. Muchas gracias, María Fernanda. Y por último, Nora, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. La verdad que sumamente estimulante el panel. Yo tal vez quisiera, compartimos por supuesto los comentarios previos y sobre todo desde, como ustedes saben, nuestra agencia es una agencia de desarrollo y justamente nuestra población objetivo justamente son las personas en situación de vulnerabilidad social o económica y en este tema, por supuesto, el tema de acceso a justicia centrada en las personas es, en el marco de la agenda de desarrollo, es, yo les diría, esencial, ¿no? Así que comparto gran parte de los comentarios sobre todo de María Fernanda. Así que a mí me gustaría que, digamos, en primer lugar, si me preguntan un obstáculo, creo que es de educación, de conocimiento. Las tecnologías digitales actuales han movido un poco la frontera de lo que las personas que tenemos, yo diría, 45 años o más, tenemos, ¿no? Entonces, hay una necesidad de ayornamiento y de conocimiento por parte de las autoridades de las instituciones de justicia respecto de las funcionalidades y las limitaciones de las herramientas digitales. Acá quedó muy claro que la digitalización está para quedarse, no se va a volver hacia atrás, esta es una de las primeras conclusiones que podemos hacer sin temor, en el sentido de que todos los procedimientos, los actos que en el marco de un proceso judicial puedan hacerse de manera digital van a continuar. De todas maneras, creo que por eso uno de los obstáculos es el conocimiento de las limitaciones que tienen las herramientas y de las potencialidades, porque en definitiva, para que pueda existir consenso en las autoridades de los poderes judiciales, de los consejos de las magistraturas, tiene que haber un conocimiento mínimo en ese sentido. En segundo lugar, creo que el tema económico no es un obstáculo mayor. Esto fue una de las conclusiones que tuvimos de sistematizar la experiencia que comenté en el bloque previo. Creo que el tema económico es un mito, al menos en pensar en que todo lo que pueda ser hecho de manera digital se haga. Sí creo que el desafío es superar los obstáculos que señalaron recién María Fernanda y Marco, en el sentido de las garantías del ejercicio de derechos y por supuesto, garantizar la inmediatez que entiendo que no va a ser suplida y en algún punto creo que si van a haber excepciones a lo digital, es probable que por lo menos en esta primera etapa estén más vinculadas con los procesos de audiencia, sobre todo en materia de procesos penales, ¿no? Así que si ustedes me preguntan, yo les diría el tema de educación, y en segundo lugar, sí, el tema de la brecha digital es una brecha también a tener en consideración. Desde esa perspectiva, creo que también han habido avances. Ustedes saben que bueno, hay tecnologías que permiten su utilización aún sin estar conectada en red. Hay tecnologías que permiten que las personas con discapacidad puedan comunicarse de manera a través de una aplicación que para las personas es gratuita. Entonces yo creo que en ese sentido parte de los obstáculos de acceso pueden ser suplidos perfectamente por las tecnologías actuales, ¿no? Y bueno, no quiero excederme más en el tiempo, pero sí creo que valdría la pena también en términos de obstáculos, sí creo que todavía sigue siendo un obstáculo la coordinación interinstitucional. No solo en términos de interoperabilidad tecnológica, como mencionaba Marco, sino también desde la coordinación interinstitucional, ¿no? Efectiva. En materia penal es algo que se ve más tal vez palmariamente,
donde sabemos que es necesaria la coordinación de las fuerzas policiales, de los ministerios públicos fiscales, de los jueces, sean de garantías o de resolución. Así es que yo en este sentido creo que esto sí todavía sigue siendo un obstáculo y que bueno, esperamos que de a poco pueda irse resolviendo. No quiero robar más tiempo, veo que me excedí, así que disculpen. No, gracias, Nora. Bueno, tenemos solamente algunos minutos muy breves para preguntas. Yo tenía muchas preguntas, pero voy a resumirlas. Las voy a decir, solamente les pido que cada uno responda muy cortito y respondan solo una pregunta de las que voy a formular, ¿no? La primera pregunta es, bueno, en México y en muchos países de la región hay una impunidad estructural sistémica, ¿no? ¿Cómo la innovación puede ayudar a superar además esa impunidad? Una segunda pregunta es, bueno, el proceso de innovación tecnológica o el camino hacia la innovación tecnológica tiene que tener un liderazgo. ¿Quién debe tomar ese liderazgo en la innovación, ¿no? Si hemos dicho que los poderes judiciales normalmente son reticentes, ¿cómo vamos a esperar que ellos impulsen la innovación? Y la tercera pregunta tiene que ver con la experiencia que tiene América Latina en los procesos de reforma procesal, ¿no? Y qué lecciones se pueden tomar de esas experiencias de reforma para esta nueva etapa en la que las reformas van a estar centradas en el uso de mecanismos tecnológicos. Entonces, en el mismo orden, y por favor, una sola pregunta, vamos con Marco por unos breves minutos. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo voy a tomar la primera pregunta, la pregunta relacionada con un problema sistémico, ¿verdad? Un problema anterior a la pandemia que, como bien dice Úrsula, se manifiesta con mucha intensidad en México, es el tema de la impunidad, pero que también afecta a otros países de la región, ¿verdad? La dificultad de las agencias a cargo de la persecución penal de obtener buenos resultados de política de persecución en la investigación, sobre todo de delitos de especial complejidad, delitos relacionados con criminalidad organizada, delitos relacionados con corrupción, delitos relacionados con narcotráfico, en donde por su complejidad y por los intereses que están en juego muchas veces no se obtienen buenos resultados. Y yo ahí sí que creo que los debates relacionados con la tecnología pudieran generar algún efecto positivo. Vemos que aquellas fiscalías que todavía no logran dar resultados en este tipo de delitos son fiscalías todavía bastante burocratizadas, en donde el trabajo de investigación es un trabajo más bien ritual, burocrático, en donde se dan órdenes de investigación más bien abstractas, en donde no existe un trabajo muy coordinado con las policías que realizan las investigaciones. Entonces yo creo que si tuviéramos algún tipo de sistema en línea en donde de alguna forma el trabajo de investigación pudiera hacerse de una manera mucho más interactiva, en donde se pudiera acceder en línea a los distintos elementos, evidencias, material probatorio disponible, en donde se genere un diálogo mucho más horizontal entre los fiscales y los policías, con capacitaciones también interinstitucionales, creo que se podrían dar algunos pasos en dirección contraria a la impunidad. Por lo tanto, me quedo con esa mirada optimista. Muchas gracias. Bueno, ahora un par de minutos para María Fernanda. Bueno, iba a responder lo de Marcos, pero Marcos ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, se ha adelantado. Creo que indudablemente la tecnología ofrece, sobre todo en lo que es la cooperación judicial y en la tramitación de prueba y en el procesamiento de gran cantidad de información, una ventaja insuperable para mejorar la persecución penal de delitos que son muy complejos, que mueven capitales, que están vinculados al lavado y a la delincuencia organizada transnacional. Pero voy a entonces responder un poco la segunda, que es, vos dijiste, ¿quién debería liderar este liderazgo en la innovación? Indudablemente el Poder Judicial pese a sus resistencias, tiene que ser protagonista, porque no podrías impulsar nada ni imponer nada en el Poder Judicial de lo que el Poder Judicial de alguna manera no se haya hecho cargo. Creo que, vuelvo a repetir, la pandemia con todos sus efectos negativos produjo una concientización y
un avance que difícilmente pueda justificarse ir hacia atrás en todo lo que tiene que ver con la gestión del caso, ¿no? Y por supuesto que nos debemos enormes debates en el Poder Judicial sobre el tema de las garantías, este equilibrio entre eficiencia y garantías que hace la necesidad de producir regularidad y construir el caso a caso donde la tecnología variará en las posibilidades de su utilización. Gracias, María Fernanda. Y bueno, ahora para Nora quedó la tercera pregunta. ¿Qué lecciones usamos de América Latina de los procesos de reforma que hemos emprendido para el futuro? Bueno, nosotros en realidad pensamos que gran parte digamos, de las experiencias de éxito están muy relacionadas no con una sola medida ni con una sola variable, sino tal vez la conjunción de varias, ¿no? La primera es el liderazgo, como decía María Fernanda, a nivel institucional, pero tal vez un liderazgo digamos, por parte de jueces, fiscales, un liderazgo un poco diferente tal vez del tradicional, sin perder la jerarquía, un poco más horizontal, en el sentido de pensar que tanto el juzgado como la fiscalía es un equipo de trabajo, donde las tecnologías claramente son una herramienta que permite esa nivelación o ese trabajo de manera más cooperativa, ¿no? Uno ya no, lo que ve es que los avances, por ejemplo, que han habido en materia de reforma y de implementación de tecnologías, siempre tienes un liderazgo por parte de la autoridad judicial, un deseoso de introducir innovación, por supuesto las herramientas, digamos, tecnológicas, y esto ha permitido introducir en juzgados penales, por ejemplo, ir de un paso de tecnología digital a la justicia abierta. ¿Cuáles son esas herramientas claves, digamos, ¿no? La utilización del lenguaje claro, la utilización de redes, y la sorpresa en el sentido de saber que esta apertura en los procesos de reforma ha permitido, por ejemplo, como ha sido el caso del Juzgado 10, que personas que no son parte de estos procesos penales decidan participar de audiencias de una manera, digamos, voluntaria. Todo esto gracias a la publicidad anticipada de las fechas de audiencia, al lenguaje claro, a la digitalización y puesta a disposición de las estadísticas del set de datos que tienen los juzgados. Estamos viendo con mucha satisfacción que quienes están implementando reformas en este sentido están incluyendo, por ejemplo, set de datos que son sensibles al género. En fin, por eso yo digo que no es solo una variable que explica aquellas experiencias que a uno le gusta destacar, porque primero prestan el servicio de justicia de una manera eficiente, de una manera efectiva, sino que también lo hacen en el marco de la innovación. Así es que simplemente quería compartir con ustedes estos pequeños comentarios. Creo que no da el tiempo para hacer algo mucho más extendido, así que yo les agradezco en el nombre de la organización que represento por este espacio de conversación. Bueno, muchísimas gracias, Nora, Marco, María Fernanda. Definitivamente la pandemia le ha movido la alfombra, le ha quitado el piso a la justicia, ¿no? Y nos ha impulsado a la necesidad de innovar. Me quedo, digamos, con digamos, las ideas principales de que esta innovación, bueno, tiene obstáculos, por supuesto, pero no son obstáculos insuperables, que necesita un liderazgo fuerte y que además tiene que estar centrado en la persona, ¿no? Y eso implica también no solamente pensar en nociones de eficacia, ¿no? Sino también en clave de derechos y en clave de
acceso de las poblaciones más vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, bueno, podremos seguir conversando sobre este tema muchísimas horas, pero el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco mucho y espero que podamos encontrarnos y seguir estas conversaciones en otros espacios. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Que un estén gusto. bien.